Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos y una nueva charla con alguien que desde Chile, cuarta región, Coquimbo, eh, Nicolás, me está haciendo la gauchada de compartir un momento con ustedes de una charla, por supuesto, ufológica, porque a él lo descubrí en un grupo que yo aconsejo, Grupo Ufológico Paranormal de Chile, gente que trata muy bien el tema, muy interesante, muy abiertos. Y ahí él habló de unas ciertas experiencias. Después, por medio de grupos ufológicos que coincidimos él y yo, él postea fotos que son terribles. Pero bueno, Nicolás, gracias por esta conexión, por compartir esto que dijiste, una experiencia que para vos fue por lo menos importante. Sí, sí, fue bastante importante y fue bastante enriquecedora porque fue una experiencia que no viví yo solo, sino que más encima fue en compañía de mi madre. Eh, Incluso en ambas experiencias las vivimos los dos juntos y son cosas que quedan para siempre, son cosas que quedan grabadas en el ser interno, en el maestro interno que tenemos cada uno. eh, y son experiencias muy maravillosas que quienes las han vivido pueden atestiguar sobre eso. Eh, Alguna de ellas, o la primera de ellas, porque en realidad han sido dos experiencias que yo llamo interacciones, ¿ya? Que es un tipo de contacto. Los contactos con seres de otros mundos tienen muchas aristas, tienen hay muchos canales de conexión con seres de otros mundos, hay muchas vías. Está el mundo de la telepatía, el mundo de los sueños, las sensaciones extrasensoriales, eh, y también las interacciones. Para graficar un poco, para que la gente entienda, hay un concepto que se llama protocolos de contacto. Yo cuando hice la conferencia en el GUP Chile, hablé un poquitito sobre esto, hablé sobre lo que eran o sobre lo que son en realidad estos protocolos de contacto, que son una serie de, por así llamarlo, maneras que tienen distintos seres, porque no todos los seres tienen las mismas formas para comunicarse con nosotros, cada uno tiene sus propias vías, sus propios canales, y estos se llaman protocolos de contacto. Y uno de estos protocolos es precisamente las interacciones, que es un tipo de contacto, ¿ya? Cuando uno tiene un avistamiento, cuando uno tiene una interacción con estos seres, incluso han habido personas que han hecho ciertos lenguajes, por así llamarlo. Hay personas que incluso le han hecho juegos con estos láseres, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera estos seres responden de la misma manera, un poco graficando lo que ocurrió y lo que se pudo ver en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando se empieza a hacer esta interacción, estas comunicaciones con luces y sonidos, con notas musicales, ¿no? Eh, bueno, ellos también hacen este tipo de interacciones y este tipo de lenguajes con nosotros. Eh, las experiencias que yo tuve con mi madre, que está acá presente, acá al lado mío, está sentadita acá al lado mío, Saludo a la señora. porque ella también ha sido pieza fundamental, importante en el desarrollo de mi carrera, porque los dos hemos puesto mucho de nuestro ser y mucho de nuestro corazón en el estudio de estas cosas. Yo personalmente ya son 28 años, ya voy para 29 ya en el estudio de esto. Empecé bastante más jovencito de lo que estoy ahora. Ahora estoy joven, pero empecé cuando estaba más jovencito. Está bien. Y, y esto no es algo azaroso, no es algo caprichoso. Esto es algo que eh, nació conmigo, esto vino al mundo conmigo. No nos olvidemos, Gustavo, que todos los seres humanos tenemos una codificación en nuestros genes. En nuestro ADN está grabado toda la información de nuestros orígenes, de dónde venimos, de nuestros propósitos, de nuestros objetivos en este mundo, en este plano terrenal, denso, material, y las misiones futuras que tenemos en nuestras próximas vidas, porque esta que estamos viviendo acá es apenas una de cientos de millones de vidas que nos esperan en el futuro. Entonces acá nosotros lo que estamos haciendo es recabar distintas experiencias, distintos conocimientos. Estamos conociendo el bien y el mal. Tengan claro esto, nosotros no hemos venido a este mundo a ser ni buenos ni malos. Hay personas que tienen el concepto de pensar y de decir, no, si yo no soy una persona buena, si yo no soy caritativo, si yo no soy empático, si yo no hago el bien a mi prójimo, a mi cercano, me voy a ir al infierno, como es lo que piensa mucha gente en el mundo.
Y eso no es así. Nosotros no nos vamos a ir a ningún infierno. De hecho, el infierno es una idealización casi eh, caricaturesca, por decirlo así, Sí, sin faltarle respeto a nadie, obviamente, sí. eh, pero es una idealización que se tiene del infierno, como se tiene del cielo, la luz, la oscuridad, todo eso. Pero lo cierto y lo concreto es que en este plano, en este mundo en el que estamos viviendo, hemos venido a hacer ambas cosas. Hemos venido a ser buenos y malos. Hemos venido a experimentar la luz, la oscuridad, la verdad, la mentira, la pena, el llanto. Por algo siempre hay dos polaridades que nos acompañan día a día. Y no por eso vamos a dejar de ser menos mal o menos buenos, o vamos a ser más malos o vamos a ser más buenos. No, aquí no se trata de eso, se trata de venir a aprender y a recordar y a reconectarnos con nuestro verdadero ser y con nuestros verdaderos conocimientos que ya traíamos de vidas anteriores, pero que acá por alguna razón descuidamos y olvidamos y estamos volviendo a pasar por todo este proceso, toda esta escalera que tiene peldaño, 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 hasta alcanzar nuestro máximo evolutivo y que nos llevará en definitiva de vuelta a nuestro verdadero origen. Bueno, concentrándome un poco en lo que es las experiencias vividas con mi madre, que ya son, estas ocurrieron ya hace algún tiempo, pero no hace mucho. La primera de ellas ocurrió en un lugar que acá se le conoce como la cantera. Ahí se le conoce como la cantera alta y la cantera baja, ¿no? Que es un sector Perdóname, ¿esto fue en Coquimbo, en cuarta Coquimbo, región? exacto. Sí, y Sí. la otra preguntita, vos cuando hiciste la introducción, explicaste todo esto que estuvo muy lindo, me hablabas de un protocolo de contacto. ¿Esto que vas a contar, lo hiciste respetando ese protocolo o se dio naturalmente? No, todo esto fue de manera fortuita, fue una cosa que ni siquiera estaba en nuestros planes que nos podía pasar, pero siempre tuvimos la sensación de que podíamos vivir algo así. Está bien. Eh, eh, Generalmente las personas no están preparadas para vivir este tipo de experiencias porque siempre son muy, muy sorpresivas, ¿no? Y a veces ocurren en los lugares y en los momentos menos esperados. Y eso es lo lindo que tiene todo esto, eso es lo hermoso que tiene el contacto con estas entidades, con estos seres maravillosos, que como que ellos eligen cuál es el momento para interactuar o para comunicarse contigo, o cuando quieren entregarte algo, ¿no? Ujú. Eh, y sucede que nosotros estábamos en ese lugar, en la cantera alta en este caso, que es un lugar que eh, es una, ¿cómo llamarlo? Es una intersección. Entonces se divide en dos caminos. Uno que es hacia un sector que nosotros llamamos Tierras Blancas, que se llama Tierras Blancas, y el otro, hacia mano derecha, se va hacia un sector que se llama Pan de Azúcar. ¿Cómo? Ahí en ese sector, Pan de Azúcar. No, pan de azúcar. eh, Ahí en ese sector hay una intersección donde hay un cerro de mediana estatura. eh, bueno, el cerro es bastante grande, pero hay otros que son más en el mismo sector. Y Y nosotros andábamos por esos lados en aquellos días realizando unos trámites de índole familiar, andábamos concretando y liquidando algunas cosas eh, familiares, personales, y andábamos haciendo trámites en una notaría que se encontraba cerca de ese sector. Y, y por esas cosas de la vida, eh, yo con mi madre decidimos en ese momento hacer una caminata, decidimos irnos a pie hasta el cruce, y es un trecho bastante largo, ¿no? Bastante largo, o sea, yo soy súper malo para calcular las distancias, pero calculo que debe haber sido por lo menos unos 2 kilómetros que los anduvimos a pie, ¿eh? Vos Hasta con tu llegar mamá, 2 kilómetros, ¿y en qué horario fue? No, esto fue temprano, habrá sido tipo mediodía, 1, 2 Ah, de la plena luz del tarde, día. a plena luz del día. Está bien. Y eso es lo que hace o lo que vuelve a esta experiencia aún más llamativa. Mm. Eh, y con mi madre siempre hacemos este tipo de cosas. Nosotros hemos andado para arriba, para abajo, siempre juntos. Tenemos muchas experiencias juntos, muchas vivencias, tenemos muchas historias juntos, porque somos muy unidos. ¿Eh? Y soy muy mamón para mis cosas y lo reconozco ahí hidalgamente, y me encanta reconocerlo. Eh, y sucede que nosotros hicimos esta caminata en rumbo enfilándonos hacia el cruce donde se encontraba un pequeño paradero para esperar locomoción que nos llevaría de vuelta hacia el centro de Coquimbo. Y nos faltaban poquitos metros para llegar a ese lugar, cuando es mi madre quien se percata. Mire, imagínense cómo es esto, ni siquiera me percaté yo. Fue mi madre quien se percató que de la nada
absolutamente de la nada, se materializó una esfera luminosa que debe haber tenido a lo menos el tamaño para que ustedes se formen una idea, debe haber sido más o menos un poquitito más grande que una pelota de básquetbol, ¿ya? Para que ustedes tengan esa referencia. Y ¿Color? ¿sí? ¿Color? Blanca, blanca, refulgente, muy blanca. Eso claro. Exactamente. Y esta esfera, como te digo, se materializó de la nada, apareció de la nada. Y lo más que nos llamó la atención es que no andábamos solos, había muchas más personas en los alrededores caminando, pero pareciera ser que nadie más que yo y mi madre la vimos. O O sea, era sea, para ustedes, esa presencia que surgió era para ustedes dos. exactamente. O sea, es como que si ellos hubiesen querido que, que el intercambio, la interacción, el avistamiento fuera solo para nosotros. O sea, ¿Y a nadie qué más. distancia le calculás vos que estaba de ustedes esa luz? Yo, yo calculo que debe haber estado entre unos 300, 400 metros, quizás un poquitito más, pero ese es el rango. En cuanto a distancia en línea Bueno, pero recta, no tenía sé. buena luminosidad para hacer mediodía. A un tamaño de pelota de básquet que vos a 300 400 metros por ahí no le das mucha bolilla, pero, epa, hubo algo que la tocó en el hombro a tu mamá para que vea hacia ese lugar. Exactamente. Y esta esfera comenzó a hacer un paseo por todo el lugar y llegó a la zona donde está el cerro, este cerro que está en toda la esquina que divide estas dos intersecciones hacia Tierras Blancas y hacia Penda Azúcar. Este cerro está ahí en toda esa intersección. Y esta esfera comenzó a hacer unos juegos, comenzó a desplazarse muy lentamente empezó a desplazarse y pasó por encima del cerro, siguió todo el dibujo del cerro, llegó al otro lado, hacia más o menos la mitad de la ladera del otro costado del cerro, y comenzó a interactuar conmigo de frente, frente a mí. Y empezó a agrandarse y a achicarse, a agrandarse, a achicarse. Esto lo habrá hecho entre 4 o 5 veces, hasta que la última vez que se hizo más pequeñita, desapareció, se desmaterializó, y eso sería absolutamente todo. Pero fue una cosa, Gustavo, maravillosa, porque experimentar este tipo de encuentros, este tipo de interacciones, ¿ya? Que es un tipo de contacto no directo, pero es una interacción visual, o sea, es un encuentro cercano del primer tipo, ¿ya? Sí. Entonces, Lo que te eh, pregunto es- es dos cosas, perdóname. ¿Cuánto duró y cómo se sintieron vos y tu mamá? Los mira, dos, es ¿se una... sintieron bien, relajados, no se asustaron, disfrutaron, se sorprendieron? ¿Y cuánto duró? No, para nada, o sea, una sensación de paz y tranquilidad absoluta, tremenda, o sea, eh, sorprendido sí, porque es una cosa que impacta, ¿no? Es una cosa que, bueno, uno no está... eh, bueno, en el caso mío sí, yo siempre ando pendiente y ando ya predispuesto a que alguna situación de esta naturaleza ocurra, ¿ya? Quienes estamos inmersos en el estudio de estas cosas vivimos predeterminadamente ya dispuestos a que en cualquier momento algo así pueda producirse. Pero generalmente cuando estos eventos ocurren, uno no está predispuesto en ese minuto, Claro, ¿ya? Y eso es lo que lo vuelve aún más interesante y más profundo. Miedo no sentimos en absoluto, estábamos muy tranquilos, muy serenos, y la experiencia habrá durado completamente unos 10 minutos, 10 minutos 10, quizás, 10 10 10 minutos. 10, Ah, bien, sí. es un buen No, sí, tiempo. fue un espacio bien prolongado porque esta esfera, que dicho sea de paso, nosotros nos pusimos más contentos todavía sabiendo lo que estábamos viendo. Hay muchas personas que cuando ven estas esferas, generalmente se les hacen malas asociaciones y se les atribuye, por ejemplo, los parecidos con los Foo Fighters, ¿no es cierto? Con estas esferas que son materiales, ¿no? Que tienen masa, que son eh, estas esferas que son muy refulgentes, muy, muy brillantes, eh, no son materiales, sino que son derechamente seres, ¿ya? En estado inmaterial, seres astrales, que tienen la capacidad de poder trasladarse de una dimensión a otra, incluso tienen la capacidad de estar en varias dimensiones a un mismo tiempo, ¿ya? Estos son seres interdimensionales. ¿Cuál es la Acá, diferencia? por lo que vos decís, perdóname, está claro que los demás ni miraban eso, pero tampoco nadie se percató de que ustedes miraban hacia un lado, ni siquiera de No, chusma, nada. absolutamente nada, absolutamente nada. Si fue una cosa Solo para ustedes. que, claro, y con mi madre hasta el día de hoy de repente lo conversamos y lo conversamos una y otra vez, y siempre llegamos a la misma conclusión, siempre llegamos
a la misma reflexión de que la interacción que ellos querían tener era solo con nosotros. Sí, Eh, obvio. y ahora, si tú me preguntas, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito de estas interacciones? A ciencia cierta yo no te lo puedo responder ahora ya, ahora mismo, pero sí te puedo responder con mucha firmeza y con mucha seguridad en mí mismo y basado en las cosas que yo llevo años estudiando, es que estas interacciones, porque sí, no ocurren. O sea, hay un propósito que está trazado para nosotros y estamos contemplados en los planes que ellos tienen aquí en la Tierra. ¿Ya? No nos olvidemos que ellos están hoy en día mucho más presentes que antes. Ellos nunca se han ido del planeta, ¿ya? Siempre han estado acá. Incluso ellos han estado acá antes de que nosotros existiéramos. Nosotros llevamos existiendo alrededor de 12.000, 14.000 años. Ellos llevan acá 25.000 años en el planeta. Incluso ellos fueron quienes propiciaron y quienes hicieron posible que se pudiera gestar la vida en este planeta, porque hace más o menos unos 3.000 millones de años, en este planeta era insostenible cualquier tipo de vida, mucho menos la humana. ¿Ya? Y la historia cuenta, haciendo un poquito de historia, porque no sé si te habrás dado cuenta, mi querido Gustavo, de que yo soy muy, muy, muy apegado a la historia, me encanta la historia. Eh, de hecho, en la conferencia de CUP hice casi 2 horas de historia neta, pura, ¿ya? De historia del universo y la historia de cómo la han conformado estos seres, ¿ya? Y cómo la Tierra pasó a tener un papel preponderante en la historia que estamos desarrollando hoy. Eh, y hace unos 3.000 millones de años, este planeta era incapaz de sostener cualquier tipo de vida, ni humana, ni biológica, ni botánica, ni mucho menos animal. Y, y viendo este escenario, los primeros seres que llegaron a la Tierra, que se les conoce con el nombre de los antárticos, o los padres antiguos de la humanidad, que son seres que llegaron directamente desde la constelación del Cisne, ¿ya? Que se encuentra a unos 6.000 años luz de nosotros. Un año luz, tengan en cuenta ustedes que un año luz son 1.609 billones de kilómetros. Un año luz. Y ellos vienen de un lugar que está a 6.000 años luz de nosotros. Es una distancia bastante grande, extensa, pero ellos pueden hacer una distancia muy larga, la pueden hacer muy corta, doblando el espacio-tiempo y creando estos agujeros de gusano, estos puentes interdimensionales, en donde ellos pueden trasladarse a cualquier parte del universo. Incluso el científico Michio Kaku, ¿no? Este científico experto en la teoría de cuerdas, explica que para él existen 3 tipos de civilizaciones, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En este caso, fueron los de la tipo 3, o sea que son seres que tienen alcance a vastas zonas del universo doblando el espacio-tiempo. Esos son seres del tipo 3, que explicó en su momento el doctor Michio Kaku a través de su teoría de las 3 civilizaciones o los 3 tipos de civilizaciones más avanzadas del universo. Esto quiere decir que estos seres que tienen acceso a vastas regiones del universo, doblando el espacio-tiempo a través de estos puentes interdimensionales o agujeros de gusano, estos pliegues cósmicos, se trasladaron hacia la Tierra, pero no por cuenta propia, porque ninguno de estos seres se manda solos, ninguno de estos seres toman decisiones por sí solos. Todos se deben a las órdenes que son emanadas por las altas jerarquías del cielo y en puntual por la jerarquía que rige a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, que son los 24 ancianos de la galaxia. No sé si tú has escuchado hablar alguna vez de la historia de los 24 ancianos de la galaxia. Sí, pero no lo Eh, leí con profundidad. estos seres ¿eh? Eh, que representan cada uno a una civilización distinta, y cada una de estas civilizaciones muy desarrolladas, súper desarrolladas, estos son los seres que son elegidos o que son merecedores de regir los destinos de una galaxia completa. Solo en las 8 galaxias más cercanas a la nuestra, que es lo que se le denomina o se llama el universo local o el grupo local, ¿ya? Que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y otras 8 en sentido contrario a las manecillas del reloj, que todas giran en torno a una central, que en el mundo de la astronomía es conocida con el nombre de M31, que es la galaxia de Andrómeda. ¿Ya? Todo ese conjunto de galaxias se le conoce como el grupo local o el universo local. Y estos seres, estos 24 ancianos de la galaxia,
son los encargados de regir los destinos y la evolución de cada uno de los seres vivos que habitan en cada una de estas 8 galaxias. Y en cada una de estas galaxias pueden llegar a haber cientos de miles de millones de seres. ¿Sí? Entonces, como dijo el astrofísico de la Universidad de Harvard alguna vez, Avi Loeb, ¿no? Que una de cada 4 estrellas tiene un planeta de igual tamaño y con igual temperatura de superficie que nuestro planeta. Sería arrogante pensar que estamos solos y que el universo sea un inmenso espacio deshabitado e inservible. Bueno, retomando un poco lo que decía, estos seres de la constelación del Cisne que llegaron a la Tierra hace 3.000 millones de años, ¿y por qué se les llama los antárticos? Porque la zona que llegaron de nuestro planeta, cuando aterrizaron y llegaron en sus avanzadas naves, y se instalaron en bases submarinas y subterráneas, ¿ya? En los tiempos en que nuestro planeta, los mares eran ácidos, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, eran ácidos. Y por eso ellos instalaron bases submarinas. Y otro contingente se asentó bajo montañas y en algunos sectores de lo que hoy día conocemos como la cordillera. Y ellos llegaron a un lugar que nosotros hoy día conocemos como la Antártica, ¿ya? Lo que geográficamente, bien digo, hoy día es la Antártica. Por eso que se les conoce como los antárticos. Y los padres antiguos porque fueron los primeros padres, nuestros primeros ancestros cósmicos que llegaron al planeta a sembrar los primeros patrones de vida, ¿ya? A través de la siembra de esporas. Incluso muchos de ellos trajeron, ¿sabías tú, Gustavo, de que en nuestro planeta incluso existen muchos animales que pertenecen a nuestra fauna que no son terrestres, que incluso fueron traídos de otros planetas? ¿Eh? Hay Uno animales de que los que fueron se dice traídos es el pulpo. exactamente, exactamente, tal cual. Ese animal, por ejemplo, este fue traído en su momento desde Sirio A, al igual que la ballena y los delfines. Las palmeras, las palmeras también fueron traídos desde Sirio B. O sea, aquí hubo todo un contingente de seres. ¿Eh? Estamos Un arca hablando de de Noé, seres. digamos. Mira, mira qué buena aseveración. Si lo queremos poner así de esa manera, me parece maravilloso, porque es exactamente eso. O sea, el concepto de la naturaleza de lo que estamos hablando es ese principalmente. Eh, Alguna vez yo conversando con algunos amigos míos también estudiosos del tema, hablábamos de manera muy eh, coloquial, así decíamos, pues estos seres hicieron una vaquita entre ellos, como decimos acá en Chile, hicieron una vaquita y cada uno trajo sus propias mascotas y sus propios animales pertenecientes a sus faunas, las trajeron a la Tierra para de esa manera empezar a poblar el planeta. Pero antes de que eso ocurriera, tuvieron que hacer varios cambios, muchos cambios, o sea, tuvieron que de alguna manera preparar la casa para que llegaran los habitantes, ¿no? En ese sentido, esto sí, me No, quería preguntar. ¿sabés que me acordaba? Que he leído en varias eh, notas, varios libros, varias revistas especializadas, que uno de los animales que inclusive hoy los científicos no logran determinar que tiene el ADN igual a los demás felinos es el gato común. Se dice que lo trajeron ellos, por eso los egipcios lo adoraban. Sí, el gato es un ejemplo y un tema bien especial porque, eh, como tú bien dices, en el antiguo Egipto, que, bueno, también era adorado el escarabajo también, eh, en un primer momento fue el león, Mm, y debido a que el león, en su naturaleza feroz, ¿no? Poco domable, poco doméstico, mm, eh, fueron los propios sacerdotes egipcios quienes en su momento pensaron y reflexionaron de que el león era demasiado grande, muy poco domesticable y su ferocidad era incluso peligrosa para la integridad humana. Entonces fue en ese momento cuando ellos posaron sus ojos sobre el gato, sobre este pequeño felino, como lo llamaban ellos, un pequeño felino que era mucho más doméstico, que era mucho más pequeño y que fue pensado en un primer momento como un animal de compañía, ¿eh? mm. Como un animal de compañía. Y después al gato se le fue entregando otras labores, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Se le fue entregando otro tipo de labores, otro tipo de tareas, entre las cuales destacaba sobre todo el cuidado de los hilos donde los egipcios guardaban el maíz, ¿no? Donde guardaban el trigo, en estos gigantescos silos donde ellos almacenaban el maíz y el trigo. Entonces ellos ocuparon al gato
para que se preocupara de vigilarlos y mantener a los silos protegidos de los ataques de los ratones o que los ratones fueran a comerse el maíz y el trigo. Entonces, los egipcios a partir de ahí comenzaron a adorar al gato como un animal doméstico. Y también hay otra cosa de la historia también que habla que incluso hubo una diosa felina, la diosa Bastet, ¿no? Bastante. que tuvo su mayor apogeo entre el 320, si no me equivoco, hasta el 390 antes de Cristo. Ya pasado el 390 después de Cristo, su popularidad, por así llamarlo, empezó a declinar, empezó a decaer. Pero entre el 320 y el 390 antes de Cristo, esta diosa Bastet, una figura escultural femenina, ¿no? Con cabeza de gato, y que era una diosa que procuraba sobre todo en la fertilidad de los animales y de los hombres, ¿eh? Y ellos reflejaron su adoración en todos los felinos, pero principalmente en el gato, en la diosa Bastet, que procuraba por la fertilidad de animales y de los hombres sobre todo. Entonces pasó a tener una connotación mucho más adorativa, si se quiere, ¿no? Después viene Y fue la la otra, diosa más importante. exactamente. Así que después incluso los gatos eran tan adorados en el antiguo Egipto que está la historia de Cambises II, que era este emperador romano que quiso invadir alguna ciudad de Egipto, Abidos, si no me equivoco. Y este emperador romano, Cambises II, tuvo la gran idea, porque conocía cuál era la adoración que los egipcios tenían hacia los gatos y a los felinos en general. No encontró nada mejor, y esto ocurrió en el año 525 después de Cristo. Y este emperador romano, con un ejército de 600.000 hombres, hicieron invadir Pelusios y Ávidos, ¿no? Y sus soldados, sus guerreros, amarraron a los escudos, que eran unos escudos redondos, ¿eh? Y amarraron a los escudos gatos vivos, los amarraban de las cuatro patas a los escudos para poder invadir Pelusios y ávidos, y de esa manera tener los romanos la seguridad de que no iban a ser atacados de vuelta por los egipcios o por el temor de herir a estos gatos que estaban vivos. O sea, llegaba a tal la devoción y el cariño que tenían por los felinos que incluso se dejaron atacar y perdieron esta batalla, esta guerra que tuvieron con los romanos por el simple hecho de no querer o temer dañar Herir a los alguno gatos. de los gatos. Es decir, los gatos que estaban siendo usados como verdaderos escudos humanos, pero en este caso eran escudos animales. Entonces, sí, hay una duración grande Eso no con lo los felinos sabía. y la historia es muy rica en cuanto a ese tipo de eventos. Así que Bueno, eso no lo sabía y bueno, ahí me pone que quedan 10 minutos. ¿Vos tenías otra experiencia sí, para ir cerrando? sí, sí, hay otra experiencia que fue vivida, experimentada aquí en la casa, aquí en mi casa, acá arriba en el sector de la parte alta, así se llama, ¿ya? Y que es un sector donde generalmente se tiene muy buenas vistas porque hay muchos miradores. Entonces uno tiene muy bonitas vistas, sobre todo a la parte del puerto, y puedes ver el mar y todo. Y eso es lo bueno que tiene vivir en estas partes de gran Altura. altura, ¿no? Que Claro. tienes muy lindas vistas y la existencia de estos miradores lo hace aún mejor. Bueno, el caso es que fue la experiencia vivida acá en la casa. Y para variar, una vez más, porque yo soy un convencido, y esto se lo he conversado a mi madre también, que ella es quien primero los ve. O sea, hace mucho tiempo que venimos conversando y nos reímos, y es poco comprensible, porque yo siempre le digo, mira, soy yo el que los estudio, soy yo el que se rompe la cabeza leyendo día, noche, madrugada, soy yo el que se desvela leyendo y estudiándolo, y es ella quien tiene el privilegio de ser la primera en verlos. Pero cuando ocurren estos avistamientos y estas interacciones, por lo general nos han ocurrido, las dos que hemos tenido han sido estando juntos, y no es porque sí, ¿eh? Claro. O sea, hay algo ahí, que estemos los dos juntos. La conexión que hay Sí, entre, obvio. entre los dos es muy valorada por ellos, porque ellos son seres que valoran mucho la familia. Sí. Eh, y otra de las cosas que yo quiero explicar también muy cortito,
que tiene una explicación muy, muy, muy racional y muy sencilla de explicar el por qué probablemente sea quien lo vea primero y después yo, o que ella esté más cerca que yo en cuanto a interacciones o avistamientos. Estos seres, que son seres que incluso han hecho cosas que nosotros aquí en la Tierra estamos a años luz de hacer, Mm. que son seres que provienen de planetas, estamos hablando de seres físicos, que provienen de planetas que son gobernados por un solo ser. Aquí en la Tierra tú ves que tenemos, en todos los países hay un presidente, hay de todo tipo de autoridades, hay presidentes, gobernadores, alcaldes, Claro, pero bla, bla, ellos bla. son, un planeta sería el país y un gobierno, un gobernador, digamos. Es lo que ellos llaman los ancianos, ¿ya? Lo que ellos llaman los ancianos, y que son seres que son colocados o son elegidos por todo el planeta, que puede ser hay civilizaciones que tienen 25.000 millones de habitantes en un solo planeta. Y estos 25.000 millones de habitantes son capaces de elegir a un solo ser que represente a todos esos 25.000 millones de habitantes. O sea, no existen países, no existen ciudades, no existen banderas, no existen absolutamente nada. Es otra Todo un sociedad. planeta es otra sociedad, exactamente. Y estos seres, los ancianos, son los que rigen los destinos de una civilización completa y son adorados y venerados por su rica experiencia y alta frecuencia vibratoria que los vuelve capaces y merecedores de dirigir los destinos de un planeta en su conjunto. Acá en la Tierra nosotros tenemos, quizás, no sé, tenemos 10.000, 15.000 países con su presidente y todo, y de todos nos hacemos uno, porque está realmente el caos desatado en el planeta. Hay corrupciones, aquí yo no me quiero meter en Honduras ni quiero eh, echarle ningún mal a nadie, pero es cosa de prender 2, 3 minutitos la tele y ver cómo está desatada la violencia en el mundo, cómo está desatada la corrupción en el mundo, cómo está el caos, ¿ya? Cómo está, como dicen los venusinos, los seres del planeta Venus, cómo está el Kali Yuga en nuestro planeta, la era de hierro, la peor de todas. Estamos viviendo en este momento un proceso que es un proceso de cambio, ¿ya? Estamos viviendo en la era de Acuario, en donde toda la información va a salir a la luz tarde o temprano y de hecho ya está saliendo y hay que estar atento a eso. Entonces, estos seres eh, que gobiernan estos planetas y los seres que viven en estos planetas veneran mucho a las personas ancianas, a las personas de mucho más edad, porque ellos respetan la experiencia y la sabiduría que han ganado a través de su vida producto de la acumulación de experiencia. Entonces, la sabiduría es la que ellos veneran porque la sabiduría es la que es capaz de gobernar a todo un planeta, a toda una civilización sin que haya reyertas ni divergencias. Para bien. Eso nos falta a nosotros, exactamente, y eso es lo que nos falta a nosotros. Ahora, mi querido Gustavo, para completar lo de la experiencia acá en la casa, estábamos en el patio, estábamos en el patio haciendo nuestras labores caseras, estaba yo, me acuerdo, con mi madre ahí, y yo estaba de espaldas, y mi madre estaba de frente, y de repente ve ella aparecer en el cielo, y esto sí fue muy cortito, muy contrario a la experiencia que te conté al principio. Esto fue muy cortito, esto duró apenas menos de 10 segundos, pero lo que ella dice que vio es una cosa maravillosa y que yo creo que marcó toda su existencia porque ella vio una nave discoidal y la alcanzó a ver por espacio de 3 segundos, completa. Una nave discoidal plateada, Desde la con un, ventana no, desde el patio, estábamos en del el patio patio. de la casa, ¿Y a qué y distancia? no, la distancia fue mucho menos, nosotros calculamos que debe haber sido unos 300 metros, no más. Ah, Y la vimos ahí. O sea, yo también la alcancé a ver, pero yo alcancé bien. a ver la colita nomás, o sea, porque era una nave de proporciones, ¿cuánto habrá tenido? Unos 10 metros de diámetro, que son de estas naves exploratorias, ¿no? Pero estuvo ahí entre 4 o 5 segundos y luego comenzó a desplazarse a ver, de derecha a izquierda. Comenzó a desplazarse y en el desplazamiento de derecha a izquierda se comenzó a desmaterializar hasta que desapareció completamente. ¿Y Pero fue hora? ¿Qué una hora cosa. fue? Eso fue de haber sido entre 4 y 5 de la tarde. O sea, ambos avistamientos, ambas interacciones con estos seres fueron a plena luz del día. Y Ujú. eso es,
lo que lo vuelve a esto más espectacular. O sea, para nosotros es una cosa maravillosa que cada vez que la recordamos, eh, se nos pone la piel de gallina, porque son experiencias que, mira, uno por mucho que lleve años estudiando, uno por mucho que lleve mucho tiempo dedicándose a tiempo completo a esto, generalmente nunca se está preparado para experimentar, para No, vivir experiencias de esta naturaleza, porque escapa a todo con lo que uno convive cotidianamente. O sea, aquí tenemos que entender que estamos teniendo interacciones con una forma de vida diferente, con una forma de vida que pertenecen a otros planos de realidad que son invisibles a nuestros ojos físicos, pero nos damos cuenta y nos hace feliz pensar de que estamos siendo seleccionados o elegidos para un plan a futuro, ¿ya? O que vamos a formar parte de algo. Porque estas interacciones no son antojadizas, no son caprichosas. O sea, sí, no es seguro. que alguien diga, no es algo que yo diga, mira, tuve la suerte de tener un avistamiento y le saqué una foto o lo grabé. Y ya No, está. y ya está, y listo. No, cuando tú tienes un encuentro con estos seres, cuando tú tienes una interacción, un avistamiento, un contacto, cualquier tipo de acercamiento que tú tengas a este tipo de realidades, tienes que tener en cuenta de que esto va a traer una consecuencia, ¿eh? O sea, una consecuencia para bien, obviamente. O sea, estás siendo seleccionado porque estos seres tienen un plan para nosotros, ¿eh? Y tienen un plan para nuestro planeta, ¿eh? Porque ellos están en nuestro planeta coexistiendo, conviviendo con nosotros, ¿eh? De manera un poco silenciosa, si se quiere, Y pero paralelo. ya no es tan... Y paralela, exactamente. Y si tú te das cuenta, hoy día los avistamientos se están masificando mucho más alrededor del Mm. mundo. Las personas están fotografiando mucho más cosas, están videograbando muchas más cosas. O sea, ya no es como hace 40, 50 o 60 años atrás que era fácil mantener esta verdad oculta. ¿Por qué? Porque antes no se tenía el acceso a la información y a la verdad como se tiene hoy, teniendo todas las herramientas y todas las cosas que uno tiene a la mano hoy para informarse, las cosas que obviamente todavía no han sido manipuladas, porque toda la información ha sido manipulada hasta el día de hoy, ¿ya? Por los gobiernos, por las instituciones, por las fuerzas aéreas. Un conjunto bien grande ha manipulado y ha ensuciado esta información. La NASA misma se ha cansado a lo largo de su historia de ensuciar esta hermosa verdad y de negarla. Pero si tú te das cuenta, hasta el día de hoy, y hoy en día, y ya de esto vengo contando yo más o menos unos, ponele unos 10 15 años hasta esta parte, ya esta verdad está reventando por todos lados y ya es imposible ocultarla y negarla. ¿Por qué? Porque estos seres nos están mostrando su presencia cada vez más y nos están haciendo querer ver de que el plan que ellos tienen para nuestro planeta y para nosotros se está llevando a cabo hoy en día. Bien. Bueno, después de este corte, Nicolás me hizo la gauchada de seguir hablando ahora mismo y él estaba, a raíz de esa experiencia que tuvo con la madre en el patio de su casa, semejante nave que se les plantó ahí nomás y que la lograron ver, especialmente su madre, él estaba sacando algunas deducciones del porqué del contacto, de lo que se puede llegar a venir, de lo que estamos viviendo, de la ocultación que hubo y todo esto que me parece interesante. Y en todo esto que, más que interesante, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué color era? ¿Era plateada? ¿Y qué dimensión le calculás vos a eso? A ver, el color era un plateado muy refulgente, ¿ya? Era un plateado, un gris plateado muy refulgente. De hecho, el brillo que proyectaba incluso nos, por espacio de algunos segundos, incluso nos cegó, nos dejó ahí como viendo ¿Lo fotones. cegó por qué? ¿Porque le daba el reflejo del sol? Aparte del brillo propio que estos aparatos, que estas naves tienen, ¿no? Además, no nos olvidemos de que estas naves están envueltas en un campo magnético que las protege principalmente de nuestra atmósfera, pero el campo magnético de estas naves es muy usado en el espacio, ¿ya? Porque es como un campo de fuerza que los protege, que protege a estas naves de cualquier impacto que puedan ellos sufrir de algún asteroide, de algún meteorito que pueda dañar la estructura, ¿eh? Es un verdadero campo de fuerza que las protege. Es como, como nosotros nos ponemos paraguas para protegernos de la lluvia, Claro, ellos usan un este protector. campo,
Es un protector, exactamente. Y las dimensiones que tenía esta nave deben de haber sido, yo calculo que entre 8 a 10 metros de diámetro, porque era de un tamaño interesante, sí, y lo que yo alcancé a ver por lo menos se quedó grabado a fuego en mi mente para siempre. Ahora, estos dos avistamientos que nosotros tuvimos aquí en la región, porque nosotros vivimos aquí en Coquimbo hace más o menos como unos 30 años, pero nosotros venimos de Santiago, somos oriundos, originarios de Santiago, de la capital de Chile. Mm. Y allá en ese lugar nosotros, mi mamá también, bueno, ella eh, vivió otras experiencias, tuvo otros avistamientos, es decir, ella viene teniendo estas, desde niña prácticamente, viene teniendo estas interacciones con estos seres, y yo también he tenido la bendición, digo yo, porque para mí es una bendición tener interacción y cualquier tipo de contacto, cualquiera este sea, con estas entidades, con estas realidades, para mí es una bendición. O sea, eh, sentir la magnificencia del poder de la vida en el universo, de la creación de Dios en todo el universo, la extensión de la creación de Dios en todo el universo a través de estos seres, para mí es algo maravilloso. O sea, a mí me encantaría, Gustavo, que la gente comenzara a tomar un poco estos temas, a tomar estas temáticas, eh, quizás con otra óptica, desde otro punto de vista, empezar a cuestionarnos más un poco a nosotros mismos, mirarnos introspectivamente y tratar de conectarnos un poco más con lo cósmico, con lo que está allá arriba. ¿Eh? Nosotros vivimos en lo que se conoce como el macrocosmos, que es el cosmos material, el cosmos, el universo visible, el material. Y está el microcosmos, ¿eh? Que es el cosmos invisible, aquel que no podemos ver, el que es inmaterial, el astral, donde viven exactamente todas estas entidades astrales, todos estos seres energéticos que alguna vez poseyeron cuerpo físico. ¿Eh? Eso no lo olviden. Alguna vez tuvieron cuerpo físico como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tienen todas las personas. Lo tuvieron. ¿Eh? Pero hoy Hay, día viven en un hay algo plano. que, hay algo que yo te estoy escuchando y está buenísimo, pero hay algo que todavía con personas como vos, o que coincido plenamente en muchas formas de pensar, de decir las cosas, hay algo que todavía, y me pasa a mí también, es que todavía estamos por ahí, no sé cómo decirlo. Vos lo dijiste recién, y lo he dicho yo muchas veces, que esto lo creó un Dios, pero a la vez, hace 15 minutos atrás me decías que algo que yo también coincido, es que la vida vino de afuera. Y es como que nosotros mismos entramos en esa confusión. Y cuando en realidad yo coincido plenamente de que vino de afuera y nos dijeron que todo esto fue creado por un Dios. Para mí no, yo coincido, estoy más de acuerdo con esa que vos dijiste, que todo vino de afuera, inclusive no solo la vida humana, la vida animal, la vida vegetal. Sí, exactamente. A ver, eh, no hay que dejar, por supuesto, a Dios de lado, porque Dios tuvo una importancia muy, muy preponderante en lo que fue la creación. Pero tal vez, perdóname, pero tal vez no sea el Dios que nos acostumbraron a que nos enseñaron. Tal vez sea un ser que empezó a propagar de a poco la vida. Y como más o menos lo explicaste muy bien hoy vos, ¿entendés? A eso voy Sí, yo. No, o sea, no creo en eso de hágase el cielo, hágase la tierra, voy a que todo fue de a poco y proyectando el lugar y el ser. sí, por supuesto, estoy plenamente de acuerdo. A ver, veámoslo desde el siguiente punto de vista. Eh, Hay muchos contactados, ¿ya? Y, por ejemplo, está el caso de este contactado costarricense que en algún momento también fue muy conocido, que sacó una serie de libros que se llamaban La Gran Alborada Humana, que era don Enrique Castillo Rincón, ¿ya? Este contactado costarricense de profesión electricista, ingeniero electricista, y que tuvo muchos contactos a partir de 1963 con los seres de las Pléyades, con los pleyadianos, de quien recibió una amplia gama de informaciones, de enseñanzas. Eh, Enrique llegó incluso a abordar sus naves en 5 oportunidades entre 1973 y 1975. ¿Ya? Y el primer encuentro con un ser de las Pléyades fue en 1963.
Entonces, estos encuentros que se fueron manteniendo en el tiempo, fueron también muy nutridos de enseñanzas que hablaban acerca, porque Enrique tenía estas dudas muy parecidas o estas inquietudes muy parecidas a las que tú me estás planteando acerca de cuál era la postura de ellos frente a la figura de Dios. ¿Ya? Y los Del Dios que pleyadianos le nosotros dijeron, creemos. Del Dios que nosotros... exactamente, el que nosotros creemos. Y Enrique un poco interpretando a la gran mayoría de los seres humanos, ¿no? Eh, teniendo estas conversaciones con los pleyadianos, eh, él les pregunta, Enrique le pregunta a los pleyadianos derechamente cuál era la postura que tenían los diversos extraterrestres del universo frente a la figura de Dios. Y ¿Qué le da dijeron? la casualidad, y da la casualidad de que ninguno de ellos, ¿eh? Ni pleyadianos, ni lirianos, ni veganos, ni Altair, ni ningún tipo de ser que habite en ninguna parte del universo, ninguno de ellos se refiere a Dios como Dios. ¿Ya? ¿Y cómo se refieren a él? Ellos lo llaman, incluso tienen varios nombres, dependiendo de la civilización y del concepto y la filosofía que tenga cada uno, tiene distintas denominaciones. Pero la que más predomina en el universo es la del gran arquitecto, el gran generador de vida, ¿ya? Y la deidad suprema. Esa es la denominación que diferentes civilizaciones hermanas del universo le dan a lo que nosotros le llamamos Dios, porque incluso los pleyaderos le dijeron a Enrique Rincón, lo que ustedes llaman Dios, lo que ustedes llaman Dios, nosotros. O sea, Sí, el ser humano. ¿por qué, por qué le llaman Dios? Porque eh, basándose en sus doctrinas religiosas, desde que se crea el cristianismo, que es a partir de la muerte de Jesús en la cruz, y a partir de ahí nace el cristianismo. A partir de ahí se comenzó a diseminar por vía oral. Al principio, vía oral era de que no había ningún registro escrito, sino que todo fue transmitido oralmente hasta que comenzaron los escribas, principalmente egipcios, escribas griegos, empezaron a traducir distintos textos, y eso fue lo que empezó a dar la denominación y a crear y a formar el concepto de Dios en las distintas sociedades del mundo. ¿Eh? También Entonces, eso por eso es generó que, también mucha tangiversión. Querían decir exactamente, una cosa, se tradujo de una forma, del hebreo antiguo al griego, y hubo confusiones de palabras que hoy, por ejemplo, una de las que se aclaró y es cuestión de buscar en un diccionario, es que hereje no es alguien que está contra Dios, es alguien que tiene un libre pensamiento, exactamente. Y que hace libre, hace uso de su libre albedrío, como lo tenemos todos los seres humanos. tal ¿Eh? cual. Entonces, la respuesta que recibió Enrique Rincón es que debido al nacimiento de todas estas religiones, y que las religiones, y ojo con esto, que las religiones fueron creadas con un propósito, y que se le empezó a dar a las religiones un propósito distinto para el que fueron creadas. Hoy día la religión está a la par, por ejemplo, con la política, con el comunismo, que se usa para dividir más que para unir. ¿Verdad? De hecho, se habla de estas grandes élites mundiales que gobiernan el mundo y todo, y que usan la religión precisamente para dividir, porque uno de sus lemas y uno de sus mayores refranes es divide y vencerás. ¿Ya? Entonces Claro. usan la religión y los conceptos religiosos que se están diseminados por todo el mundo debido a las distintas traducciones que hicieron distintos escribas a través de cientos de miles de años, y usaron estas filosofías y estos conceptos y estos preceptos religiosos para crear distintas religiones, bien digo, y crear distintos grupos, distintos bandos que estuvieran enemistados. Recordemos, por ejemplo, los católicos con los protestantes y así un sinfín de ejemplos. ¿No? Bueno, pero Entonces, eso también surgió, digamos, en nuestra era contemporánea, porque si vos te pones a pensar, con lo que vos estás diciendo, se me viene a la cabeza nuestros aborígenes, araucanos, tehuelche, inca, aztecas. Ellos no estaban en esa división de Argentina, Chile, Uruguay. Ellos vivían por regiones, Sudamérica, Centroamérica, bla, bla, bla. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían su cultura, pero no tenían esa división. O sea, creo que todo eso se generó desde Europa, tal vez, a nivel mundial, con las distintas conquistas. Pero me parece que nuestros aborígenes, especialmente los de América, del norte al sur, ellos tenían eso que
que vos contabas recién, de que hay planetas que no estaban divididos, que era un grupo de ancianos que gobernaban a 25.000 millones y punto, era, digamos, era un país, ese planeta era un país, punto. Eso creo que pasó con nuestros aborígenes acá, más allá de que habían distintas tribus o distintos clanes, como quieran llamarlo, pero ellos de alguna manera hacían lo mismo que en eso. No en vano, estoy recordando que, por ejemplo, los pleyadianos tuvieron mucho contacto con Centroamérica, mayas, aztecas, olmecas, toltecas, y los incas también, aparentemente. Y tenían eso de que no vinieron a abducirlo, sino a educarlo, a enseñarles. Porque hay cosas que los aztecas e incas sabían y que hace poco acá, con la tecnología y la sapienza que hay ahora, lo supieron hace poco. Por ejemplo, en Machu Picchu, no sé cómo hicieron para construir semejante ciudad ahí arriba, pero todo el mundo sabe que la calle principal de Machu Picchu hay una, una placa tectónica, tectónica, ¿no? Sí, exacto. O sea que si hay un terremoto, Machu Picchu no se destruye, pero se divide. ¿Cómo lo supieron los incas? O sea, ¿cómo supieron o quién les enseñó a los aztecas a, a manejar el cero en los cálculos? O Ujú. sea, yo creo que ellos de alguna manera reflejaban ese vivir, esa cultura que ellos, para mí, les enseñaron. ¿Entendés? Y, o sea que nuestros aborígenes sí estaban tomando lo que vos me decís, eh, homologando la vida de ellos acá. Hasta que, bueno, vinieron los conquistadores y pasó lo que pasó. Pero para mí no era Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, era Sudamérica, Centroamérica y América del Norte. Exactamente. Incluso allá en Argentina mismo, en en la provincia de Córdoba, Mm. hay una historia bien potente de una, yo me imagino que tú lo habrás escuchado mucho como buen argentino, lo tienes que haber escuchado, lo tienes que haber leído, de, de la cultura de los comechingones, por ejemplo, Y que el Cerro habitaban, Uritorco, Córdoba. que era una población en número, si se quiere, no muy grande, que tenía alrededor de 30.000 habitantes, la comunidad de los comechingones, y ellos tenían un lazo muy fuerte con lo cósmico. No nos olvidemos, por ejemplo, de los morteros o de los espejos de agua, ¿ya? Que están ahí en- en la provincia de Córdoba, y que ellos usaban precisamente en los tiempos en los que llovían, estos hoyitos que eran unos hoyitos redondos, ¿no? Y se llenaban de agua, por eso se llaman espejos de agua, porque ellos a través de estos morteros, ¿no? Cuando se llenaban con agua, ellos podían ver las estrellas en el reflejo del agua, ¿no? Entonces ellos podían ver las constelaciones, la ubicación de las estrellas a través del reflejo de las aguas, del agua y del espacio. Entonces, mm, toda esta comunicación, y además que los comechingones son una, para mí, yo los estudié harto tiempo y son una comunidad bien bonita. Me gustó harto la historia de los comechingones porque ellos eran muy ¿cuánto se llama? Además de ser muy, eran místicos, eran muy espirituales los comechingones, y de hecho ellos hacían danzas, ¿ya? Le rendían danzas a los espíritus, ¿no? A las energías que ellos veían, porque Córdoba fue en algún momento muy popular en su momento por registrar unas luces que surcaban el cielo como verdaderas estrellas fugaces, pero no eran estrellas fugaces, sino que eran unas luces muy brillantes que surcaban el cielo de lado a lado. Y los comechingones, esta comunidad que hacía estas danzas, estos ritos, ¿no? Que hacían un círculo y se tomaban de las manos y todo, y bailaban, danzaban, le danzaban a estas entidades, le danzaban a estos espíritus, que según decían ellos, eran los espíritus de sus ancestros. Mm. Y que mientras más refulgente y más brillante era la luz que surcaba el cielo, más grande y más poderosa era la luz del ancestro, o sea, la energía y el poder del ancestro. Entonces, como tú bien dices, Gustavo, todas estas comunidades, ¿ya? Incluso los mismos Anasazi en Estados Unidos, Bien. que ocupaban una extensa, eh, eh, ¿cuánto se llama? Un extenso terreno en los Estados Unidos, que era Nevada, Nuevo México, Colorado California. y Utah, ¿ya? Los Anasazi, que en castellano significa extranjero que viene de muy lejos, eso significa Anasazi, ¿no? Y los Anasazi
tienen sus pictogramas, tienen sus pinturas rupestres ahí donde hay muchos espirales. Las pinturas rupestres Anasazi son muy conocidas por tener muchas de estas figuras delgadas, altas, ¿no? Sí, Y, pero dibujaron lo que de tener, vieron. y dibujaron lo que era. Fueron los primeros retratos hablados de la historia, ¿no? Sí. Y también, ¿Sabés qué me estoy acordando? Es viejo, pero me estoy sí, acordando de a una serie que yo amo, más allá de que se terminó, pero yo amo, y es uno de los capítulos preferidos míos. Encuentro Expedientes X, Anasazi, el capítulo Anasazi. Cómo toca el tema de los Anasazi es terrible. Quería decir eso, nada más. Ya que tocaste el tema, me acordé uno sí, de mis capítulos favoritos. sí, ¿no? No, los expedientes secretos de X para mí fue una cosa espectacular porque era muy didáctica. O Sí. sea, muchos pensaban de que era una serie de ciencia ficción, que era... No, había que ver los expedientes secretos X porque ahí había una revelación de verdades Había mucha importantísimas. denuncia. Había mucha denuncia, hay que sentarse a ver los expedientes secretos X porque hay muchas cosas entre líneas. O sea, Mm. hay cosas, hay ficción mezclada, quizás pueden haber cosas ahí entre medio, pero hay un abanico de información del cual rescatar tremenda, ¿no? Sí, 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 Y tira punta de todos lados. Pero no, es una serie que yo amo un montón. Nico, bueno, te agradezco un montón el tiempo y ¿sabés qué? Con lo que me dijiste, lo voy a tirar como un anhelo. ¿Cómo me gustaría hablar con tu mamá por alguna experiencia de ella en Santiago? Nada más. Digo eso y nada más. se Porque lo lo, que me dijiste de jovencita y que me contaste que ella era la primera en TAC, digo, ¿cómo me encantaría hablar con esta señora? Porque eh, eh, yo creo que Chile, Perú, México, muchos, bueno, se ríen cuando lo digo, pero a veces pienso que tienen más ovnis que árboles, porque es impresionante, ni hablar las fotos tuyas que son terribles, que son reales, posta. Por eso, digo eso y nada más. Y te agradezco este tiempo, esta charla que estuvo buenísima, la verdad que valió la pena la espera todo este tiempo porque yo te estuve molestando cuando charlamos, y no, valió la pena para porque mí me un gustó placer. mucho hablar con vos y siempre algo aprendés. Yo por lo menos aprendo un montón y eso es lo que yo quiero, no solamente compartir una experiencia, sino si puedo aprender algo más, aprendo. Y con vos hoy aprendí un par de cosas interesantes como la de los egipcios, la de los animales o la parte botánica que vinieron de afuera hace 3.000 millones. Eso está buenísimo y eso a mí me ayuda un montón. No, para mí, mira, lo voy a conversar con mi mamá, porque sería bueno de que tú la pudieras conocer en algún momento, y para que ella te pueda contar con sus palabras eh, las cosas que ella vivió a lo largo de su vida, digamos, las Mm. experiencias que ella lleva atesoradas, y sería bueno de que ese encuentro se pudiera producir también. Se lo voy a plantear. Mira, es muy presuroso decir que me comprometo a, punto No, suspensivo, no, 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 pero lo voy a conversar y sin se lo apuro. voy a plantear. Se lo voy a plantear y apenas haya conversado con ella, te busco de nuevo y te doy mi palabra que así será. Eh, y ahí, ¿cuánto se llama? Organizamos algo bonito, algo bien llamativo. Con la Ahora, yo sencillez de quiero... tomar unos mates y compartir la charla, nada más. Pero es más, Exactamente, si no quiere dar la cara, yo respeto que ponga un cuadro, que ponga lo que quiera, yo la respeto a full, pero cuando hay personas así que de chiquita tienen ciertas experiencias, y con lo que vos me contás, que la experiencia de ustedes, ella fue la primera en ver, la primera, vos decís, esta mujer es elegida, punto. Punto. Aunque exactamente. suene algo muy grande la palabra elegida, para mí es elegida y punto. Por eso, dale un Sí, saludo enorme y bueno, nada, agradecerte de corazón este tiempo, agradecerte la charla, agradecerte, te pido disculpas las veces que te molesté, pero bueno, no, para mí valió la pena esta espera. no, para nada, Gustavo. El placer fue mío. Tú puedes molestarme el día, a la hora que quieras, que yo, estando disponible, ahí vamos a estar al pie del cañón como siempre. Eh, yo soy un agradecido de estas oportunidades porque eh, son los momentos en los que uno puede transmitir estas informaciones a la gente para que la gente como siempre digo yo, para que la gente lo tome, lo analice, eh, lo tome o lo deje. Tenemos libre albedrío, somos libres de elegir en qué creer y en qué no. A eso hemos venido.
a ser libres. Esa es Y la también de razón por la alguna que manera abrir la cabeza, porque a esta altura de la sí, vida, pensar que somos los únicos en el universo, mamita. expandir, expandir un poco más nuestra conciencia, un poquito más, no está de más. Así que, Gustavo, yo te mando un abrazo muy grande. Fue para mí un placer haberte conocido, haber conversado contigo y haberte entregado mis humildes estudios, entregarlos al servicio de la gente, de la humanidad, que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Ellos están haciendo la de ellos, mostrándole a la humanidad su presencia, su objetivo y la tarea que tienen que cumplir. Nosotros hacemos nuestra parte, que es entregar la información para que ustedes la tomen, la estudien y, y Lo decidan analice. por sí mismos. Nico, te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano y espero que no pase mucho tiempo. Y bueno, Ojalá, Gustavo. te deseo felices fiestas en este fin de año y lo mejor para vos, para tu familia y para todo Chile y para toda la humanidad. Gracias. Igual, Gustavo. Chao, chao.